Entonces ya vamos a movernos a Mesoamérica, donde la situación de los indígenas era algo distinto porque tenían ciudades grandes y desigualdad grande. De hecho, había reinos, imperios y escritura entonces es un poco distinto, pero comparten Centroamérica y algunas cosas parecidas. Entonces, primero, de Belice tenemos Filiberto Penados. Es un académico maycateco cuyo trabajo se centra en la educación y el desarrollo indígena y críticos. Hizo los estudios de doctorado en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Ha publicado ponencias, artículos y capítulos de libros sobre estos temas, incluso Indigenous Research, voy a traducir, bueno, Indigenous Resurgence, Decolonial Praxis, Alternative Futures, the Mayan Leaders Alliance of Southern Beliefs. Podemos traducir eso luego. Social Movement Studies. Cuenta con una larga trayectoria de trabajo con organizaciones y comunidades indígenas, incluyendo la presidencia del Congreso Indígena Centroamericano y la asesoría de la Alianza de Líderes Mayas de Toledo, la Asociación de Alcaldes de Belice y el Consejo Nacional Indígena de Belice. El doctor Penados es actualmente profesor asociado y director de investigación en la Universidad Galén de Belice. Bienvenidos a los dos Penados. Quizá me lo puedo. Sí, no se abierto. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y bueno, muchas gracias también a los que han expuesto en los últimos 2 días. He aprendido mucho. Y bueno, quiero agregar mi voz, mi reflexión a eso. Yo creo que la realidad que es compartida, los retos son compartidos, ¿no? Y bueno, espero que en esta tarde al final podamos pensar qué hacer ante esta realidad. Yo le puse un nombre así a mi reflexión, la reconfiguración de Yocolcab y del ser. Y ya les voy a explicar qué significa Yocolcab en su momento. Entonces, ¿cómo se maneja? Aquí hay micrófono donde desees sentar. ¿Este aquí yo necesito? Sí, eso sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de colonialismo, pero creo que voy a empezar por compartir una experiencia personal. Creo que los pueblos indígenas siempre les gusta contar cuentos. Es una cultura oral. Bueno, aquí dice la reconfiguración del Yocolcab y del ser. Recuerdo en mi comunidad, bueno, tal vez antes que eso, que tenía un slide sobre Belice que al final de cuentas no quedó aquí. Solo para compartirles, bueno, Belice comparte, digamos, un poco con la región Misquito en el sentido de que se encontró entre el crossfire, ¿no?, de dos imperios, españoles e ingleses. De hecho, nace como estado en ese caldero, por decirlo así. Y como como todos nuestros países, al final de cuentas, resultaron de ese proceso que se peleaban el derecho entre los ingleses y los españoles a explotar tierras y pueblos. De eso se trata. Entonces los beliceños, igual como los guatemaltecos y costarricenses, o somos pueblos que fuimos contenidos o traídos allí para el propósito de la explotación. Es la realidad beliceña. En Belice hay dos pueblos indígenas. No hay ninguna ley que reconoce a pueblos indígenas en Belice, para empezar, pero hay dos pueblos indígenas, los garífunas y los mayas. Y hay tres comunidades lingüísticas mayas, o sea, yucatecos, mopanes y quechíes. Los mopanes y los quechíes también se encuentran en Guatemala, los yucatecos pues también en la parte sur de México. Y bueno, todas estas comunidades indígenas tienen realidades distintas.
Yo, como escucharon, soy yucateco, pero bueno, he trabajado por mucho tiempo en la parte sur de Belice, apoyando el proceso de reivindicación del pueblo maya, quechí y mopán. Y de eso, ¿verdad? Un poquito el día de hoy, pero voy a empezar un poco con mi propia experiencia para ilustrar un poquito el tema del colonialismo, ¿no? Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, ¿ok? Había dos dichos, dos máximas, por decirlo así, ¿no? Y era, como niños me decían, estudia para que seas alguien. Ese era uno. Y lo otro era, si tú no estudias, ves esa tierra, esa va a ser tuya. En sí era, como esa tierra será tu castigo. ¿Cómo puede ser, no? Bueno, si analizamos, digamos, la primera máxima, es una amenaza. Es una amenaza, pero de hecho es como una amenaza ya ocurrida, o sea, algo que ya ocurrió. O sea, estudia para que seas alguien. O sea, ya me construyó a mí como un no ser. Me construyó a mí como un no ser. La única manera que yo seré alguien es a través de estudiar. Ahí, es una amenaza, dice que estudia para que seas alguien, pero ya la amenaza se llevó a cabo porque me convirtió a mí en un no ser. Y eso es, digamos, es el centro del colonialismo, o sea, lo que yo soy, lo que yo sé, lo que yo siento, todo eso no tiene ningún valor. Yo solamente voy a llegar a ser alguien cuando yo pueda adquirir esta bagaje cultural que le pertenece a otro, ¿no? De hecho, es ese otro que va a definir si yo soy alguien, ¿okay? Y qué es lo que tengo que cumplir para llegar a ser alguien, ¿okay? Entonces, es un sistema cerrado de control. Eso es uno. Lo otro es, si no estudias, ves toda esa tierra, esa será tuya, esa tierra será tu castigo. ¿Cómo es posible, no? Ahora, aquí entra el tema del yocolcab. En el idioma yucateco, la palabra yocolcab se usa para tierra, la madre tierra, por decirlo así, pero que literalmente significa sobre la miel. ¿Cómo es posible entonces que la tierra pase de ser sobre la miel a un castigo? Para que las mismas madres puedan decirle, si tú no estudias, ves toda esa tierra, esa será tu castigo. O sea, hay en inglés es transmogrification, una transmogrificación, una conversión de esta cosa de yocolcán, que es algo bonito, que la tierra que te sustenta, ¿okay? A ser un castigo. Se convierte la tierra en un mecanismo de castigo. ¿Por qué? Bueno, porque en cierta medida a convierte a la tierra como un mecanismo de explotación. O sea, yo como niño veo la tierra y lo único que podía ver yo es verme trabajando en esa tierra con el machete, volviendo cada día sudado, cansado, sucio, ¿no? O cultivando y tratando de vender mi maíz por poca plata, ¿okay? Y volver, digamos, a mi casa. O sea, es una herramienta, la tierra se convierte en una herramienta de castigo, de explotación. O sea, cambia el concepto de madre tierra, de Yocolcaba, aquello que sustenta, cambia también esta relación mía con la tierra, como algo recíproco. Cambia también el concepto del trabajo. O sea, ahí entra, digamos, nuestro amigo Marx, digamos, que convierte, digamos, el trabajo vivo en trabajo abstracto. O sea, yo antes cultivaba la tierra, ¿no? Y todo esto aquí, eso es lo que hacían los abuelos, y no se veía como trabajo como un castigo, ¿okay? Esa relación con la tierra no se veía como un castigo, pero pasa a ser un castigo porque es un mecanismo de explotación. Eso es como una de las cosas que empieza a cambiar. También cambia el trabajo, la relación social, o sea, del trabajo, ¿okay? Como una relación recíproca social, o sea, si recibimos esa miel de la tierra a través de una relación recíproca con la tierra, pero también de una relación recíproca con el otro. Todo esto tuvo que haber cambiado para que mi madre o los adultos puedan decirme, si tú no estudias, toda esa tierra será tuya. O sea,
El colonialismo, al final de cuentas, entonces, viene a ser una transmogrificación del ser a un no ser. Una transformación grotesca, ¿no? También la transformación del yocolcab, que es como la tierra como algo que sustenta y las relaciones con la tierra y con el otro. Pero vamos a ver que no solamente se trata de la transmogrificación de esta relación a nivel de pueblos indígenas, es también la transmogrificación a nivel global. No siempre nos vimos a la tierra como de esa manera. O sea, cuando hablamos de colonialismo, como que lo relacionamos siempre con pueblos indígenas, pero no. Esta grotesca transfiguración ocurre también entre los blancos, que se llega a ver yo como el ser acá, que psicológicamente está viciado, ¿no? Y también cambia una relación distinta. Vemos toda la historia, digamos, de la relación con la tierra a nivel de las culturas occidentales que fue transformada. Bueno, por ahí quería empezar. Luego vamos a volver a este tema. Y hay alguien que por favor me diga cómo voy con el tiempo, porque yo no paro después. Yo estoy Bueno, gracias. No sé qué pasó aquí. 21 minutos. ¿Qué pasó? ¿Se te pasó una más? Así como que me pasó ahí. Bueno, no, ok, perfecto. ¿Sí? Ah, Sí. está bien, ahí lo vamos a, ok, perfecto, no hay problema. Trato de- Bueno, estamos bien, no se preocupe, porque vamos a sobre el tiempo, entonces no hay no problem there. Bueno, pero los pueblos indígenas, a pesar de toda esta transfiguración, obviamente que no es un sistema que completamente borra, ¿ok? Y de hecho, los pueblos indígenas son pueblos que tienen resiliencia y son constructores del futuro. Y quiero plantear aquí el concepto de Indigenous Future Makers o Indigenous Future Making. Los pueblos indígenas como hacedores o tejedores del futuro. ¿Okay? Muchas veces los pueblos indígenas se ven como víctimas de un proceso, víctimas del pasado. Los indígenas son los más pobres, incluso nosotros repetimos eso. ¿Okay? Y bueno, plantea una escritora indígena canadiense, tenemos que pasar de damage centered, o sea, de pueblos indígenas como sujetos dañados a sujetos de deseo. O sea, tenemos nuestros sueños propios, tenemos nuestros propios deseos, ¿no? También muchas veces los pueblos indígenas se ven como restos exóticos del pasado. Sí, incluso el turismo, ¿no? Lo ve de esa manera. O como fósiles, creo que se pronuncia así, fósiles incapaces de existir en el presente y mucho menos en el futuro. O sea, vamos a hacer camino a la desaparición. Esa es la narrativa, incluso que a veces nosotros repetimos, ¿ok? O a veces como obstáculos del futuro. Casos de Nicaragua, todo eso, los pueblos, somos obstáculos del futuro, así nos ve el Estado. Pero verdaderamente los pueblos indígenas son hacedores de futuros, ¿no? Indigenous Futures Makers en inglés, ¿no? Son hacedores de futuros. Bueno, estos son como los dos conceptos que quiero compartir. Ahora, el Indigenous Future Making, el hacer de futuros, no se trata de abandonar el pasado, de olvidar, digamos, los daños, como en inglés se get over it. ¿Okay? No se trata de get over it, como ya es cosa del pasado, olvídalo, olvida los daños. No se trata de eso, enfocarse en el futuro no se trata de olvidar, ¿no? No se trata tampoco de volver a un pasado, como aquel pasado glorioso que decía antes estaban mejor las cosas, porque también teníamos retos, porque además eso nos fosiliza, nos cierra, digamos, en un pasado. O sea, los pueblos indígenas son pueblos tradicionales, nunca cambian, nos roba de la agencia, ¿no? Como sujetos históricos, sujetos en nuestra propia historia. No, los pueblos indígenas han cambiado, siempre. Una vez mi hermano y yo visitábamos unas comunidades, yo trabajaba en unas comunidades en el sur y venía él y estaba pensando en trabajar en turismo en el sur. Y se vino conmigo para conocer y tenía una preocupación. Y me dice, oye, pero me preocupan bien los impactos que pueda tener el turismo. ¿Sabes? Va a cambiar esta gente y todo. Y yo comprendía completamente su situación, pero así en broma le dije, mira, tienes razón, pero imagínate tú que hace 500 o más años estaban dos mayas como tú y yo,
debajo de una ceiba, tal vez, después de haber sembrado el maíz, tomando nuestro atole, nuestro pozol, y le dice uno al otro, ¿ya has fijado que nos estamos viendo un poco más aztecas? O sea, los pueblos indígenas siempre han sido cambiantes. No podemos convertirlos en caricaturas, ¿no? Son agentes de cambio. O sea, el cambio, el pueblo indígena, no tenemos que preocuparnos. Lo que es indígena hoy es diferente a que era indígena hace 100 años y hace 5.000 años. Y lo que será más allá. ¿Okay? Y eso para mí tiene que ser, digamos, ese concepto de Indigenous Future Making. Vamos a cambiar. Nuestros patrones culturales van a cambiar. ¿Okay? Pero vamos a continuar siendo indígenas. Entonces, ¿cómo nos imaginamos eso? ¿No? Tiene que parte con esta noción de Indigenous Future Making. Sino es que se trata de hilvanar un futuro, un reenraizamiento, un rerouting, ¿no? Y también de un rerouting, o sea, de un redireccionamiento. Y para aquí me hago uso de compatriotas de los hermanos aquí de Guatemala, de Humberto Cabal, con su poema Camino al Revés. Para mí eso capta lo que es Indigenous Future Making. O sea, de vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Esa doble mirada del cual hablan el pueblo maya, ¿no? O sea, estamos viendo siempre hacia atrás para ver, entender el futuro, caminamos hacia el futuro. O sea, el pueblo indígena no se trata de ver cómo regresar, ¿no? Sino de construir un futuro. Somos hacedores de futuros. Voy a compartirles aquí un poquito, así rápidamente, un poquito sobre el proyecto de reivindicación y la construcción del futuro del pueblo maya en el sur de Belice. No sé si sabrán ustedes, pero Belice ha sido el teatro de un caso por la lucha de los derechos de la tierra muy significativo en la región. O sea, los mayas del sur de Belice han obtenido un fallo de la corte más alta de Belice, de hecho, que es una corte regional del Caribe, que afirma los derechos a la tierra. O sea, se han reconocido sus derechos a la tierra. Aquí, ¿no? Pero ya como nos contaron los hermanos nicaragüenses, pues, oye, eso se queda de papel, ¿no? Y hace eso en 2015, hoy estamos en 2025 y todavía no se logra implementar eso. Y a ver cuándo se implementa. Y eso, digamos, es uno de los retos de luchar dentro de ese marco legal. Esa lucha por los derechos, digamos, en las Naciones Unidas. Importante, ¿ok? Pero no sé si ahí está la verdadera nuestra lucha. A veces nos nos podemos engañar, que ahí está la solución, que la ley esta, que la ley la otra. No, siempre es controlado dentro del Estado. De hecho, cuando nos metemos ahí, perdemos algunas cosas, porque empezamos a hablar de la tierra, ya no como Yocolcar, sino como propiedad, como territorio. Y de hecho se socializan también y se hacen rígidas las fronteras. No, es que ahora nosotros somos misquitos y ustedes son allá y aquí. Y antes también no era así. Eran zonas compartidas, había diferentes relaciones. Entonces nos hace pensar diferente también acerca de la tierra, de nosotros como sujetos, ¿no? No nos pensábamos siempre así, tienen sus limitantes eso. Bueno, pero eso es tema para otra discusión. Después del 2015, en el 2018, el pueblo maya en el sur hizo una reflexión, bueno, pero si a la corte no fuimos para que nos digan que esta tierra es nuestra, si nosotros sabemos que esta es nuestra. Y no fuimos para luchar por nuestro derecho a la tierra para venderla, sino que fuimos a firmar para proteger nuestra tierra, para poder vivir bien en nuestra tierra. ¿Ok? To live well on the land. Entonces, decidieron iniciar un proceso para como generar una visión nueva, una visión colectiva nueva de qué es, por qué es que nos fuimos a la corte y qué es lo que buscamos a nivel colectivo. Entonces se lanzó un proyecto de imaginar el futuro y de ahí surgió un documento que se llama The Future We Dream, ¿okay? El futuro que soñamos. Y usamos una metodología basada, digamos, en la cosmovisión Quechí, por ejemplo, nociones como el Abink, que es meeting, sí, la asamblea, es asamblea, pero en quechí, abink quiere decir escuchar. Xicuechi abink, voy a la reunión, no es voy a la reunión, voy a escuchar. Cambia totalmente el concepto, no voy a la reunión no para yo hablar, sino para escuchar. Alguien tiene que hablar, obviamente. Bueno, utilizamos metodologías que se basaban en eso y hacíamos tres preguntas. Uno, ¿quiénes somos? Tenemos que partir. ¿Quiénes somos?
¿Dónde estamos? ¿Y cuál es nuestro sueño para nuestro territorio y nuestra comunidad? Para la tierra y la comunidad. Eso era, digamos, las preguntas que se le planteó a los participantes de la región. Y usando el dibujo, ¿okay? Para poder generar, digamos, estas respuestas. Y decidimos usar dibujos para tratar de evitar, digamos, esas camisas de fuerza, por decirlo así, con hablas, bueno, desarrollo, ya te metió, digamos, en un concepto, sino que bueno, vamos a dibujar, ¿qué es tu sueño? Entonces hablamos de quiénes somos. Y no se ve muy bien aquí, pero aquí plasman mujeres y hombres quiénes somos. Y en esta puedes ver de aquí, digamos, mira, este fue dibujado por mujeres. Una mujer con su gallina recién uh, butchered, slaughtered, Yeah. ¿sí? Para preparar el caldo, que es muy típico, el caquic, el típico del quechín, del pueblo quechín. Aquí una mujer lavando la ropa en el río, aquí una mujer cultivando la tierra, aquí una mujer bordando o tejiendo, bueno, y aquí alguien en la hamaca, y yo espero que sea una mujer y no el hombre descansando mientras la mujer hacía todo el trabajo, ¿okay? Pero habla de una relación con la tierra. O sea, aquí está verdaderamente el Yocolcab. Aquí vemos, digamos, por los hombres, ¿ok? En el centro ves un hombre con su machete y su costal, su bolsa, y es un cazador, y ahí dice el wedge, o sea, el armadillo. ¿Ok? Aquí vemos todo lo que se utiliza en el bosque, no voy a entrar mucho en ello porque nos vamos a tomar mucho tiempo. El punto es de que habla de esta relación. Entonces, ¿qué surgió de esto? Es We are Ral Church, Ral Church. Nosotros somos hijos de la tierra, protectores de la tierra, administradores, por decirlo, de la tierra, stewardship, no sé si se traduce lo mismo, no sé si administración, no creo que capta eso, pero bueno, aquí surge esta visión de quiénes somos, ¿no? Y bueno, ahí está el Sultacá, o sea, la tierra de hecho es del señor del cerro y del valle, ¿no? Mal traducido. Pero bueno, eso es importante, no es nuestra, es de alguien más. De hecho, si nosotros no tenemos una relación correcta con la tierra, sufrimos de aguas, o sea, se rompe una armonía y hay enfermedades a nivel sociales, a nivel individuales, a nivel de relación con la tierra, en fin. Aquí otro, pero hablaba, por ejemplo, de conceptos como Junajil, somos uno, y cuando hablaban de la unidad o comunidad, siempre utilizaban eso, la construcción de la casa, ¿okay? Donde es colectiva, a través del trabajo recíproco. Se reúnen todos los hombres y construyen la casa, y ahí lo puedes ver, digamos, entonces, y después se prepara el caldo y se comparte. Eso era como el símbolo de comunidad. Acá en este uno podemos ver, esto era escrito por jóvenes, me hablaban quiénes somos. Aquí me pareció muy interesante ver de que esos jóvenes, aquí está la pirámide o el centro maya, ¿okay? El templo maya, y aquí una casa presente, con un camino directo de aquí a aquí. Aquí nosotros tenemos nuestro caldo, tenemos nuestro cacao, tenemos nuestra propia entidad. La tierra nos sustenta. Esta tierra se ve bella, el sol está alumbrando. No, eso es quienes somos nosotros. Y un grupo decidió escribir aquí en el centro, y cómo, estos quienes somos, estos dos que están en las orillas, a la izquierda y a la derecha, y en el centro, cómo nos ven, o sea, quién no somos, pero cómo nos ven. Y es interesante porque aquí hicieron un dibujo, la bandera de Belice, o sea, este es el estado de Belice, y este es muy parecido en el entonces primer ministro, ¿okay? Que era calvo, y bueno, ¿okay? Y aquí vemos cómo piensa, ¿no? Alguien que está begging, mendigando, aquí alguien tirado en el suelo, demasiado, emaciated, sí, o sea, muriéndose en hambre, por decirlo aquí, alguien borracho tirado ahí, sucio, eso es como nos ven, pero ¿quién nosotros no somos? O sea, no, ellos no solamente quiénes somos, sino quiénes no somos, pero cómo nos ven. Esto es como gente de la comunidad, ¿no? No es nada nuevo para ustedes, seguramente, pero quería compartirlo. Y luego el sueño del futuro, ¿no? Y bueno, aquí esto fue dibujado por jóvenes. Y bueno, claro, vemos acá. Nuevamente está el Sultajá, ¿ok? Las montañas y los valles, importante. Pero también puedes ver como aquí tiene un zip line y un resort, o sea, utilizar nuestros propios recursos para crear nuestra propia economía.
la carretera pavimentada, porque ellos decían, oye, ellos tienen que levantarse a las 5 de la mañana para llegar al colegio. Obviamente que quieren mejor infraestructura. Entonces no se trata solamente como queremos la cosa del pasado, sino también en el presente, ¿no? No solamente rechazo de eso. Y este uno me pareció muy interesante, no lo podemos ver bien aquí, pero aquí dice, Welcome to Maya People's Land. Bienvenidos a la tierra maya. Están bienvenidos, pero tierra maya. ¿Okay? Y luego aquí dice Maya People, Maya School, Maya Bank, Maya Clinic, o sea, todo con esa identidad maya. Un banco maya, una escuela maya, todo es estampado con eso, ¿no? Bueno, voy a continuar. A ver. Bueno, aquí solamente voy a hablar sobre la economía, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, aquí queremos médicos, pero mayas, queremos abogados, pero mayas, o sea, todo plasmado con eso ahí, usar nuestra propia cultura para hacer economía, y Sons and Company, por su propia aerolínea, ¿no? Y bueno, y allá dice Maya, perdón, Solchich, que sea aerolínea Maya, eso quiere decir. Y decía, no, por ejemplo, ahí es un señor que está tocando la marimba, y decía, bueno, ese señor es el mismo piloto del avión, pero cuando se bajó no se olvidó de bailar y baila su marimba con su mujer, ¿no? Bueno, eso era un poco el sueño ahí. Esto aquí, bueno, señalar, digamos, esto era interesante, porque nuevamente el partido en poder entonces usaba el color rojo. Entonces, esto es lo que nosotros envisionamos, una relación de respeto entre nosotros, nuestros líderes, en el estado de diseño, ¿no? Bueno, y aquí, digamos, en este caso, la cocina, bueno, Happy Family Village, la aldea, el pueblo de las familias felices. Y en lo que me sorprendía a mí es que la cocina era lo más grande de la casa, ¿no? Y veíamos acá, por ejemplo, dice, en una esquina hay natural herbs, medicina tradicional, en otra esquina los libros, un espacio de food storage para guardar la comida, y no era un refrigerador, sino que era una habitación ahí donde se guarda el maíz y todo. Pero también vemos la economía, y hay un salón aquí, dice $25 de renta, puedes quedarte ahí por $25. Siempre pensando entonces en la economía, ¿no? Bueno, esa es un poco la visión de futuro, como decía, the future making, ¿no? No rechazo de lo que viene de afuera, sino tomarlo y hacer lo propio. Podríamos hablar mucho más de eso, pero al final de cuentas ellos articularon esto como su visión de futuro, o sea, como un pueblo pacífico, trabajador, autodeterminado, arraigado en nuestra cultura, abierto al mundo, a las nuevas tecnologías, que vive en comunidad y gestiona colectivamente el bienestar de nuestro pueblo y nuestra tierra. O sea, nuestra tierra y nuestra relación con ella. Eso era la visión. Y se ha convertido en un documento madre, ¿okay? Que ahora utiliza para gestionar, ¿no? esa visión, ese proyecto de futuro. Bueno, tratando de finalizar aquí. Pero la importancia de los futuros, ¿y qué? Bueno, pues tus líderes quieren construir su futuro, ¿y qué de eso? ¿Qué es importante? Bueno, la presente realidad. Si vemos el mundo, ¿no? Confrontamos un gran reto, o sea, bueno, aquí podemos la desigualdad, ¿no? El 1% controla la mitad del mundo y el resto, pues, todos tenemos que vivir en la otra parte, ¿no? Vemos, digamos, un planeta que en realidad la mera capacidad de sostener la vida está en amenaza. Y vemos las guerras, ¿okay? Todas estas guerras que están ocurriendo y la creciente intolerancia. Esto todo es un producto de un proceso que inició hace más de 500 años, de esa transmodificación, de esa grotesca transformación del concepto del ser, del otro, de relación con el otro y de relación con la madre tierra, ¿no? O sea, confrontamos un verdadero apocalipsis. Y es que es un resultado de la forma dominante de relacionarse con la tierra y con el otro. Eso está al centro de todo. Hay una dominante en dos sentidos. Dominante en que es hegemónico. Te vas a la China, te vas a Japón, Alemania, Inglaterra, Nicaragua. La forma dominante, ¿okay?, de relacionarse con la tierra es precisamente uno, en el sentido, como digo, es hegemónico, es lo mismo,
obviamente no los pueblos indígenas, pero también señalamos aquí que, pero nuestros pueblos también ahora la gente ya no quiere, porque de eso se trató, ¿no? El dominante también en términos de ser caracterizado por dominación del otro y de la madre tierra. Eso está al centro del colonialismo, ¿no? O sea, es un resultado del colonialismo como un patrón de poder, que hablaba aquí el compañero hoy por la mañana, y aquí podemos hacer uso de los conceptos, por ejemplo, de la colonialidad, descolonialidad, modernidad, que habla Quijano y algunos teóricos latinoamericanos. Como la ideología que se compone de la ideología del racismo y relacionadas jerarquías. ¿Okay? Hay un sistema de jerarquías. Esa es la ideología que domina y que permite dominar. Y luego, dos, el capitalismo. No podemos evitar hablar de eso. Yo creo que muchas veces nos enfocamos a hablar de que no, pues tenemos que recuperar nuestras lenguas y todo eso, pero tenemos que tomar en cuenta que hay algo que nos está estructurando eso. Hoy hablaba, por ejemplo, que la gente, digamos, sí, la compañera hablaba de cómo la gente se ha convertido en chamán y vende su cultura y lo inventa. Y a veces digo, pues está bien que lo haga, ¿no? Y claro, tiene su problema, pero no es, esta gente no es como, no es necesariamente lo que quiere hacer, es lo que es obligado a hacer. O sea, estamos luchando, tenemos agencia, pero dentro de un espacio restringido. Sí toma decisiones, pero decisiones, porque no es lo ideal, pero es lo único que se puede hacer ante esta realidad. Y eso nos está estructurando, digamos, el capitalismo. O sea, que el sistema global de explotación del otro y de la madre tierra, la subordinación de la tierra y la mano de obra dentro de ese sistema global. Ese es un resultado entonces de la transmogrificación, como digo, del ser, ¿okay? De la tierra y las relaciones con nosotros mismos, con otros y con la tierra misma. Este apocalipsis del cual hoy se habla del cambio climático es un apocalipsis que ya vivió el pueblo indígena. Eso que se llama inseguridad alimentaria. ¿Okay? Hablaban, bueno, ¿por qué viven los pueblos indígenas en territorios donde son áridos? ¿Sabes? Porque fueron empujados ahí. Perdieron su capacidad económica, pérdida de lenguas, pérdida de culturas, su forma de organizarse, todo eso. Eso que el cambio climático amenaza ya fue vivido por los pueblos indígenas. Ahora es confrontado por toda la humanidad. Y nosotros los indígenas vamos a sufrir también más con ellos. ¿Okay? Y en ese sentido, entonces, no sé, ¿qué pasó aquí? Bueno, el gran reto hoy es que confrontamos como humanidad, ¿okay? Es reimaginar y redireccionar nuestra relación con el otro y con la tierra. Con nosotros mismos, con el otro y con la tierra. Eso está al fondo de esto. ¿Okay? Y como digo, estamos hablando de racismo, estamos hablando de capitalismo, tenemos que nombrarlo. Esto es así. No podemos cambiar eso si eso no cambia. Y por eso, digamos, así el compañero, ya he estado aquí hace, ¿qué? 30 años y no ha cambiado la cosa. Y eso es real, ¿no? Eso, así es. O sea, ha cambiado ciertamente, pero ha cambiado poco. O sea, responder entonces al apocalipsis indígena que ya está viviendo, que ya vivió, es responder también a ese apocalipsis que hoy confronta la humanidad entera. O sea, el colonialismo no es una cosa que afecta a los pueblos indígenas solamente. Es una cosa que nos define, nos estructura a todos, blancos, colonizados y colonizadores. Y nuestra supervivencia depende de cambiar eso. Y bueno, con eso quiero hacerlo. Muchas gracias.